Imaginemos por un momento crecer junto a un hermano o un amigo cercano, jugar juntos, aprender juntos y madurar juntos. Casi toda la vida esta persona ha estado a nuestro lado y un día este hermano o amigo declara que él es el escogido de Dios. Bueno, para Santiago, el hermano de Jesús, esto no fue una imaginación. En su juventud, él dudó de que Jesús fuera el Salvador, pero posteriormente no solo fue seguidor de Jesús, sino que también fue un líder de la iglesia en Jerusalén y escribió el libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Esta es la primera lección en nuestra serie La Epístola de Santiago, y la hemos titulado Introducción a la Epístola de Santiago. En esta lección, estudiaremos una serie de cuestiones introductorias que nos permitirán seguir una fiel interpretación de esta parte del Nuevo Testamento. Veremos nuestra introducción a la Epístola de Santiago de dos maneras. Primero, exploraremos el trasfondo del libro, y segundo, examinaremos su estructura y contenido. Comencemos con el trasfondo del libro de Santiago. Con cualquier libro bíblico, es importante entender el contexto que rodea su escritura tanto como sea posible. Los diversos libros de la Biblia fueron escritos en contextos históricos reales, por personas con motivaciones y preocupaciones particulares. Por lo tanto, el estudio de este tipo de cuestiones de trasfondo puede ayudarnos a entender los libros en sí. Cuando consideramos las configuraciones y motivaciones asociadas con el libro de Santiago, estamos mejor equipados para entender lo que la epístola significó cuando fue escrita por primera vez. Y podemos aplicar las palabras de Santiago más efectivamente a nuestras vidas hoy. Para entender el trasfondo de la epístola de Santiago, consideraremos primero la autoría del libro. Después veremos la audiencia original. Y finalmente, examinaremos la ocasión o circunstancias por las que la carta de Santiago fue escrita. Comencemos con la autoría de la epístola de Santiago. Aunque sabemos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, muchos libros en la Biblia, como la epístola de Santiago, identifican a sus autores humanos. Y al saber más sobre los autores bíblicos, estaremos mejor preparados para entender e interpretar lo que escribieron. Por esta razón, debemos aprender todo lo que podamos acerca de quién escribió la epístola de Santiago. Para investigar la autoría de la epístola de Santiago, consideraremos dos temas. Primero, exploraremos la perspectiva tradicional que dice que Santiago, el hermano más joven de Jesús, escribió la epístola. Y segundo, exploraremos la historia personal del autor. Comencemos observando la perspectiva tradicional sobre estos asuntos. La carta inicia en Santiago capítulo 1, versículo 1, con esta simple declaración: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Como vemos aquí, la carta claramente identifica a un hombre llamado Santiago como el autor. Pero este saludo no establece con precisión quién era este hombre. Es importante señalar que los nombres de Jacob, Iago, Santiago, Tiago y Diego son variantes en español del nombre propio Yaakov, siendo Santiago la forma más común en español. En el Nuevo Testamento hay 5 diferentes hombres que tenían el nombre de Santiago, incluyendo 2 de los 12 discípulos. Pero solo 2 de estos 5 hombres podrían haber tenido la suficiente autoridad en la iglesia primitiva para escribir una carta como esta. El primero de estos 2 era Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Pero de acuerdo con Hechos capítulo 12, versículo 2, este Santiago fue martirizado por Herodes Agripa I alrededor del año 44 después de Cristo. Como veremos después, hay buenas razones para creer que el libro de Santiago fue escrito después de la muerte de Herodes. Así que es altamente improbable que Santiago, el hijo de Zebedeo, sea el autor. El segundo Santiago era el hermano menor de Jesús. Él también fue líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Este Santiago fue el más prominente de los 2 y al que la mayoría de los teólogos le han atribuido más la epístola a través de los siglos. Existe gran apoyo hacia la perspectiva tradicional que afirma que Santiago, el hermano de Jesús,
escribió la epístola, pero también hay algunas objeciones. Comencemos con el apoyo para esta perspectiva. En primer lugar, en el capítulo 1, versículo 1, el escritor no da ninguna credencial más allá de decir que él es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él simplemente asumió que solo con su nombre sería reconocido y tendría suficiente autoridad. Y basado en esa autoridad, su carta contiene fuertes mandamientos, uno tras otro. Entonces, este saludo de apertura establece un fuerte apoyo para Santiago, el hermano de Jesús, debido a su posición en la iglesia primitiva de Jerusalén. Bueno, en los días de la iglesia apostólica, toda la cuestión de la autoridad era muy importante. ¿Quién tenía la autoridad para enseñar y dirigir esta nueva comunidad de seguidores de Jesucristo? Había varios escritos que estaban circulando, varias declaraciones de autoridad, y uno de los criterios que emergieron, que era muy significativo, fue el ser un testigo ocular del ministerio de Jesús. Aquellos que fueron testigos oculares de su ministerio, quienes pasaron tiempo con el Señor, fueron considerados de tener el justo reclamo de la autoridad para enseñar en la iglesia primitiva. Ahora, Santiago, el hermano de Jesús, por supuesto, fue un testigo ocular de su ministerio, pero más que eso, había sido un testigo presencial de toda su vida. Y eso jugó un rol importante tanto en la forma de la enseñanza de Santiago, como en la importancia que se le dio a la carta de Santiago en la iglesia primitiva. En segundo lugar, el testimonio de la iglesia primitiva confirma esta perspectiva sobre la autoría de la epístola. La primera epístola de Clemente, escrita alrededor del año 96 después de Cristo, y el libro El Pastor de Hermas, escrito alrededor del año 140 después de Cristo, ambos se refieren o citan la epístola de Santiago. Y Orígenes, quien murió en el año 254 después de Cristo, citó el libro de Santiago varias veces en su comentario sobre la epístola de Pablo a los romanos. El uso de la epístola de Santiago por Orígenes es particularmente significativo, porque en el libro 4, capítulo 8, Orígenes identificó al autor de Santiago como el hermano del Señor. También sabemos que la iglesia en Oriente, y después la iglesia en Occidente, aceptaron esta carta como el trabajo del hermano de Jesús. Ahora, a pesar de este fuerte apoyo de la perspectiva tradicional de que Santiago, el hermano de Jesús, fue el autor, hay algunas objeciones. Los intérpretes críticos han sugerido por lo menos dos alternativas. Algunos piensan que fue un Santiago desconocido en la iglesia primitiva. Ellos dicen que la persona que escribió la carta sí se llamó Santiago, pero que él no era el hijo de Zebedeo o el hermano de Jesús. Él permanece desconocido porque no es mencionado en ninguno de los otros escritos de la iglesia naciente. Sin embargo, esta teoría es improbable. Como ya hemos visto, la simplicidad de la identificación del autor en el comienzo de la carta indica que él era bien conocido. Es muy dudoso que no se haya escrito nada más acerca de él. Una segunda teoría ofrecida por los intérpretes críticos es la del seudónimo. Seudónimo se refiere a la práctica de asignar el trabajo escrito a alguien más que no es el autor real. Esta práctica tomó lugar entre los judíos en el primer siglo por una variedad de razones. Una razón prominente para el seudónimo fue para darle peso o autoridad a un libro o carta. En el caso de la epístola de Santiago, los intérpretes críticos han sugerido que alguien más usó el nombre de Santiago para ganar una aceptación más amplia de su carta en la iglesia. Ahora, de acuerdo a pasajes como 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, esta práctica fue despreciada en la iglesia del primer siglo como un engaño. Pero los académicos críticos todavía ofrecen por lo menos 3 argumentos para esta objeción. Primero, ellos dicen que no hay mención de que el autor tuviera alguna relación con Jesús. Dicen que es impensable que un hermano de Jesús pudiera escribir a las iglesias y no revelar este vínculo familiar cuando se identifica a sí mismo. Pero Judas, el autor de la epístola de Judas, también era hermano de Jesús y él nunca mencionó sus lazos de sangre en su carta. Así que este argumento del seudónimo es débil en verdad. Segundo, algunos académicos críticos asumen el seudónimo porque el libro da evidencia de que el autor estaba consciente de la cultura helenística o griega, y Santiago era un judío de Palestina.
Es cierto que el escritor de Santiago estaba consciente de la cultura griega. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, versículo 6, él usó la frase todo el curso de la vida, traducida así en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Esta frase fue comúnmente usada en la filosofía y religión griega. Pero en el tiempo en que la carta de Santiago fue escrita, muchos judíos bien educados en Palestina tenían un buen conocimiento de la filosofía y religión helenística. Adicionalmente, mientras el griego de la epístola de Santiago es más sofisticado que lo que podemos encontrar en otras partes del Nuevo Testamento, no es de ninguna manera el griego más sofisticado en el Nuevo Testamento. De hecho, la carta es muy similar en estilo a libros como el Testamento de los 12 Patriarcas y otros escritos judíos helenísticos de ese tiempo. Un tercer argumento para el seudónimo apunta hacia las inconsistencias con el marco teológico de la Epístola de Santiago en los libros de Hechos y Gálatas. Este punto de vista sugiere que algunas de las ideas expresadas en la Epístola de Santiago no concuerdan con los puntos de vista teológicos atribuidos a Santiago en estos otros libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, intérpretes críticos señalan a pasajes como Hechos, capítulo 21, versículos 17 al 25, y Gálatas, capítulo 2, versículo 12. Ellos argumentan que, en estos versículos, Santiago parece ser el portavoz de una postura judía cristiana conservadora de la ley. Pero en Santiago capítulo 1, versículo 25, y en el capítulo 2, versículo 12, el autor parece tomar un punto de vista un tanto indulgente de la ley, llamándola la ley que da libertad. Pero esas diferencias no son tan grandes como los académicos críticos las hacen ver. En una revisión más detallada, los versículos citados en Hechos y Gálatas no proyectan un punto de vista judío-cristiano extremo, y la posición de Santiago sobre la ley es actualmente consistente con su teología en Hechos y Gálatas. Como podemos ver, los argumentos en contra de que Santiago es el autor de este libro son bastante débiles. Los argumentos a favor de la autoría de Santiago son mucho más convincentes, y por causa de esto, la mayoría de los académicos evangélicos correctamente afirman que Santiago, el hermano de Jesús, fue el autor de la carta que lleva su nombre. Ya que hemos considerado la autoría de la Epístola de Santiago, observando la perspectiva tradicional, ahora veamos más de cerca la historia personal de Santiago. Mateo capítulo 13, versículo 55, identifica a Santiago como uno de los hijos de María y uno de los medios hermanos de Jesús. Esta conexión familiar puede explicar las muchas similitudes entre la Epístola de Santiago y las enseñanzas de Jesús registradas en los Evangelios. Pero las Escrituras dejan claro que cuando Santiago y sus otros hermanos estaban creciendo, ellos no reconocieron quién realmente era su hermano mayor. Como Juan capítulo 7, versículo 5 nos dice, ni aun sus hermanos creían en él. Pero, en algún momento de su vida, Santiago llegó a tener una fe salvadora en Jesús como su Señor. De hecho, Santiago ascendió a tal grado en la iglesia primitiva que Pablo lo llamó en Gálatas capítulo 2, versículo 9, uno de los pilares de la iglesia. También sabemos que, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, Jesús se le apareció a Santiago después de su resurrección. La posición de autoridad de Santiago está bien documentada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, él aparece 3 veces en el libro de Hechos como el líder de la iglesia de Jerusalén. Y en Hechos capítulo 15, lo vemos como el portavoz del concilio apostólico. Aún los no cristianos conocían la importancia de Santiago en la iglesia. Uno de los más conocidos relatos de la violenta muerte de Santiago, en el año 62 después de Cristo, viene del historiador judío Josefo. Escuchemos cómo en la obra Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 9, sección 1, escrita en el año 93 después de Cristo, Josefo describe las circunstancias que rodearon la muerte de Santiago. Anán reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Mientras crecía, Santiago probablemente no había entendido quién era realmente su hermano mayor. Pero podemos ver por el relato de Josefo y por las Escrituras y otros registros históricos que después en su vida adulta,
Santiago tuvo un compromiso inquebrantable con Jesús como el Cristo. Como Eusebio escribió en su Historia Eclesiástica, libro 2, capítulo 23, citando al antiguo historiador cristiano Hegesipo, Santiago fue un testigo verdadero para los judíos y griegos de que Jesús es el Cristo.